viernes 16 de octubre y estamos contentos de poder estar en esta reunión de cada viernes en la noche allí en sus hogares para bendecir al Señor, para exaltarlo y también para usar su palabra porque Él nos la ha dado como esa lámpara a nuestros pies. ¡Qué hermoso! Buenas noches para todos. Dios me los bendiga. Viernes de milagros. ¡Qué milagro poderlos ver esta mañana! Saludarlos. ¡Qué bueno! ¡Que Dios me los bendiga! Sí, Juanito, este día saludamos a todos los hermanos, nuestros amigos que nos ven cada viernes. Sabemos que hay un grupo selecto que tiene un corazón con hambre y sed de Dios. Y esos son ustedes los que están allí pendientes de cada viernes para juntos estudiar la palabra del Señor. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo me sigo gozando, les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Del Cristo mío puede más que el mundo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Sí, Juanito, qué bueno poder gozarnos en el Señor. La Biblia dice, gozaos en el Señor siempre. Dios nos llamó no solamente al viernes, al domingo, tener momentos especiales, sino que por encima de las circunstancias, caminando de la mano del Señor, podemos gozarnos aún en los problemas, porque sabemos que esos problemas Dios los va a cambiar, Dios nos va a ayudar a superar. Y su palabra nos enseña, gozaos en el Señor siempre, aún en medio de estos tiempos de situaciones mundiales tan complicadas. Sabemos que Dios tiene el control, aunque pareciera que la vida se nos sale a nosotros de las manos. Eso está escrito en la palabra de Dios. Todos los tiempos están en las manos de Dios. Por eso tenemos que caminar en su palabra, en su verdad. Bueno, Juanito, ya me di cuenta que no tenía solamente ahí como de chicanear con su pulserita. No, pues he podido compartir con muchos sobre la pulserita y hablarles del reino de Dios y cómo ser parte de ese reino de Dios. Sí, Juanito, hace muchos años tuvimos la oportunidad de hacerlo y compartir con muchas personas, hablarles de cómo ese amarillo representa el reino de Dios y cómo ese negro representa las malas decisiones, el pecado, el rojo que representa la sangre de Cristo que nos limpia, el blanco que representa allí la santidad que Dios trae y el cambio que el Señor trae a nuestra vida, y el verde que es el crecimiento espiritual. Entonces, esto no es solamente para un día, lo hemos compartido con todos los hermanos en la iglesia, adultos, pero vamos a hacerlo también con nuestros niños que quieren compartir con otros. Y una de las maneras, una de las estrategias es que todos aprendamos hablar de ese Dios amoroso. Jesús vino para enseñarnos el reino de los cielos, el reino de su Padre, y nosotros tenemos como hijos que poder compartir acerca del reino de Dios, que este mundo no es nuestra morada final, que aquí estamos como peregrinos, que no estamos para quedarnos para siempre. Eso lo entendemos porque nuestros abuelos han muerto, nuestros tíos ya no están en la tierra, ya pasó un tiempo para ellos para regresar a Dios. Otros, su cuerpo ha regresado a la tierra y esperarán un juicio porque no aceptaron el amor de Dios. Entonces estamos aprendiendo a caminar con la bendición de Dios y en sus principios, porque Él conoce todas las cosas. Qué bueno cuando uno está con alguien que conoce cómo funcionan los equipos de sonido, que funciona allí el sistema donde nosotros vamos a un banco, donde vamos a una universidad. Hay alguien que conoce cómo funcionan las cosas
y uno se acerca a esa persona que conoce. Por eso hoy nos acercamos a Dios, porque Él conoce todo. Él sabe cómo empezaron las cosas, qué va a pasar hoy y qué pasará en el futuro. No necesitamos mirar que alguien nos diga qué podrá pasar, porque solamente Él conoce. Algunos pronostican muchas cosas en el mundo, pero el que tiene la última palabra es Dios. Yo quiero invitarles a que hagamos una oración y pidamos a Dios que Él bendiga este tiempo. Precioso Dios, en esta noche que nos reunimos como viernes, oramos, Señor, que tu amor sea sobre cada persona que está mirando esta enseñanza, este tiempo, que tú te reveles a cada uno a través de tu Espíritu Santo. En este momento, Señor, tu paz, tu libertad, tu vida sea llegando a través de los computadores, de los celulares, de las personas que están mirando, Señor. Te pido, Padre, que la obra de Jesús se vuelva una realidad en sus corazones. Aquellos que hoy están dispuestos a recibir una palabra de vida, una palabra de sanidad, una palabra de cambio, que nuestro corazón te necesita. Y te decimos, Señor, gobierna nuestras vidas, dirígenos y cumple tus propósitos en nuestras vidas. Gracias por este tiempo de familia. Ponemos nuestra familia en tus manos. Tú sabes los que están cansados, los que están tristes, los que están presionados, los que tienen dificultades, Señor, y los que tienen sus proyectos y las cosas, Señor, no funcionan. Y los que están, Señor, diciendo gracias porque todo funciona. Tú conoces cómo estamos cada uno. Y en esta noche, Señor, ponemos nuestra vida, nuestra familia, para que tú, Señor, seas dando lo que cada uno necesita, porque tú eres el Padre nuestro que estás en los cielos. Y en el nombre de Jesús aceptamos que esa sangre santifica nuestra familia y tu Espíritu Santo nos dirige. Bendice esta reunión y a cada uno que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué bueno poder hablar con Dios, pedir a Él que Él sea glorificado en medio de lo que nosotros hacemos. Vamos a ir a ese libro precioso, a la palabra de Dios, y vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo 5. Vamos a mirar unos versículos muy significativos de una situación muy particular. Vamos a mirar Hechos 5 del versículo 15 al 20. Hechos capítulo 5, versículo 15 al 20. Y dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Qué porción tan especial! Cuando dice tanto que sacaban los enfermos a las calles. Hermano, traer uno los enfermos al hospital a veces no es fácil, ¿cierto? Y mucho más sacarlos a la calle. ¿Por qué lo hacían? Porque estaban viendo el poder y la gloria de Dios. ¿Y quién estaba pasando por ahí? Pues no era Jesús, era su discípulo, era Pedrito. Sí, Señor. No era Jesús. Había un hombre, Pedro, que él había entendido que Jesús le había dicho: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre profetizarán, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces, Pedro había entendido el llamado de Dios y Pedro sabía en qué nombre se movía. Increíble, ¿cierto? Cuando somos el templo del Espíritu Santo, Jesús es nuestra cabeza. Dios nos unge y aún
nuestra sombra o visita será usada por Él. ¡Qué increíble! Pedrito solamente tenía que caminar por las calles. Pedrito solamente tenía que moverse. No tenía tanto que gritar y poner un montón de anuncios de quién era Él. A los que creen en mi nombre, dice el Señor, harán esos prodigios. Desde muy niño pude ver la gloria de Dios en mi vida a través del cuerpo de Cristo, de la iglesia y los evangelistas y las personas que venían a traer el evangelio de otros países. Cuando yo estaba más pequeño que Juanito, cuando tenía 5 o 6 años, venía Gigi Ávila a Colombia, Jorge Rasky. Y qué especial ver cómo las personas, cientos de personas allí en un lugar, en una calle, en Palo Quemado, en Bogotá, las personas soltaban sus muletas, las personas gritaban porque eran ciegos y ahora podían ver, las personas, sus tumores se desaparecían. Hoy día, si una persona ora por otra persona y se sana, tratan de atribuirle a la persona el milagro. Que el santico me hizo un milagro. Yo quiero decir que ningún hombre santo puede hacer milagros. El que hace el milagro es el que vive en mí. Allí Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿No es cierto? Y las cosas que hago, las hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy nosotros deshonramos a Dios tratando de darle los méritos, como cuando vamos al reino de las tinieblas y el brujo, el hechicero, el macumbero le da a la persona allí sus bebedizos y le echa riegos y le hace un montón de cosas y usa el nombre de Dios para hacer que las personas crean. Pero quiero decirles, no le vamos a dar la gloria a los hombres. Nosotros somos un canal de bendición. Usted y yo estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, a ser llenos de la verdad de Dios y compartirla. En ocasiones, allí en la costa atlántica, fuimos hace muchos años en un tiempo masivo de evangelismo con Juventud con una Misión y con los de Operación Movilización, que tienen un barco biblioteca. Ellos llegaron allí a Barranquilla y salíamos por todas las calles, por todos los parques, el Parque Surisalcedo, el Parque El Golf, allí en Barranquilla, y predicábamos en los parques. Y las personas llegaban y era impresionante cómo Dios sanaba a la gente, cómo las personas recibían a Cristo, pero jamás alguien de nosotros pudo decir, nosotros hicimos algo. Sabemos que el que vive en nosotros es el que hace los milagros. Y es por la obra de la cruz que Jesús venció al diablo, al pecado y a la enfermedad. Así que, hermano, déjese usar de Dios. Llegamos a una casa con una compañera de Estados Unidos, golpeamos en una puerta y allá adentro alguien gritaba, váyanse, no me atormenten, déjenme tranquila. Había una persona adentro que sabía quién estaba en la puerta, unos hijos de Dios. Qué especial saber que Cristo está en nosotros, saber que nuestra vida es el templo del Espíritu Santo y si Él vive en nosotros, Él se va a mover y Él va a hacer milagros y Él va a hablar con las personas. A veces nos sentamos con una persona a hablar y de pronto viene a nuestra mente que esta persona fue lastimada, que esta persona hizo un negocio mal, que esta persona está haciendo cosas tristes, sucias, que esta persona está dañando a otras personas. Y uno dice, pero yo no sabía eso. Pero el que vive en nosotros, el Espíritu Santo, Él nos revela qué está pasando, diferente a ser unos adivinos, ¿no es cierto? El Señor nos revela qué está pasando. Y nosotros tenemos que mirar este pasaje y decir, Señor,
yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú seas glorificado. Dice el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayera sobre alguno de ellos. Hermano, hoy nosotros le negamos al mundo que está enfermo una oración. La Biblia dice, estuve enfermo en Mateo 25 y viniste a mí. Estuve en la cárcel y me visitaste. Fui forastero y me recogiste. Y el Señor va a decir, esos son los que van a entrar al reino. Él va a decir, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Desnudo y me cubriste. Estamos llamados a ser las manos de Jesús. Estamos llamados a ser los pies de Jesús. Estamos llamados porque somos el cuerpo de Cristo. El domingo voy a compartir un tema muy exclusivo para que nosotros podamos fortalecernos y ver el privilegio de ser hijos de Dios, pero también de ser el cuerpo de Cristo. En este momento, cuando Pedro está andando por las calles, él es el cuerpo de Cristo. Cada vez que nosotros salimos y llevamos la palabra, Jesús, que vino a nuestras vidas, Él nos respalda. Y Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y esta mañana vamos a dejar que así como Pedro y su sombra sea usada, también nuestras vidas sean usadas. Alguien dijo, si Dios pudo usar un asna para hablarle a un profeta que estaba siendo desubicado, ¿por qué el Señor no puede usar un asno como yo? Decía el hombre, para que Dios sea glorificado y conocido. Dios puede usar hasta la quijada de un burro, como la usó Sansón, para destruir a los enemigos. No fue la quijada la que mató a los enemigos, a los filisteos. Fue Sansón, que el Espíritu Santo venía sobre él y le daba las fuerzas. Todo lo que él cogía lo usaba. Sansón era un solo hombre contra cientos de filisteos y el Espíritu Santo vivía en él. Y él decía, allá están los filisteos, tienen sus cultivos, van a comer, van a estar fuertes, van a vencer al pueblo de Dios, van a venir a hostigarnos, a robarnos, a matarnos. Y el Espíritu Santo le decía, coja zorras, amárrelas de la cola y en la cola póngale antorchas y métalas en los cultivos de los filisteos. Y él cogía esas zorras, las unía, les amarraba una antorcha, les prendía candela y la echaban los cultivos y acababa con los cultivos de los enemigos filisteos. ¿Quién le daba a él esas estrategias? Él no era el súper espiritual. ¿Cómo era que Sansón podía destruir a tantos guerreros que venían a dañar al pueblo de los hebreos? El Espíritu de Dios venía sobre él y lo usaba. Pedrito se está moviendo en las calles y la sombra, solamente la sombra de un hombre que tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores, solo con la sombra los enfermos sanaban. Hoy necesitamos decir, Señor, necesito que tú me llenes como Pedro estaba lleno de ti. Aunque Pedro había sido un hombre tan complicado, tan difícil, un hombre rústico, pero cuando el Señor viene a una vida, Él la cambia. Y le decían, Él ya no habla como un pescador, Él habla como Jesús. Él habla con esa sabiduría, porque cuando venimos al Señor y somos discipulados, su Espíritu Santo nos respalda. ¡Qué especial! Cuando nosotros miramos el Espíritu Santo viviendo en nosotros como templo que somos de Él, vamos a ver prodigios, vamos a ver señales. Por eso dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Pero dice, en mi nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.
de Jesús, no Jesús Martínez ni Rodríguez, no Jesús el de la esquina, Jesús de Nazaret, allí donde Él es relacionado. Qué bueno que este día vamos a orar. Hermano, quizás mi sombra ni la de Juanito alcance allí donde usted está, pero quiero decirle a cada uno de ustedes, hoy el Espíritu Santo se está moviendo y Él quiere que hombres y mujeres podamos orar en el nombre de nuestro Señor para que Él pueda, como Espíritu Santo, usar esa palabra y bendecir a las gentes, a las necesidades que hay en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras calles. Hoy en el coronavirus hay personas que se esconden de los enfermos. Hace unos días unas personas estuvieron enfermas y no le cuentan a uno qué tienen, pero podemos orar. Pero alguien que le diga a uno, ahí vamos a ir a orar por un enfermo que tiene coronavirus, la gente está allí asustada y se esconden de sus hermanos. Hermano, yo no creo que allí Pedro tenía guantes ni tapabocas, ni siquiera ponía las manos, solamente la sombra. Quiero decir que Dios lo único que quiere usar es la disposición de nuestro corazón y las gentes estar dispuestas a sacar los enfermos y ponerlos delante de Dios, delante del pueblo de Dios, delante de la iglesia de Jesucristo. Pero hay una incredulidad porque pensamos que es el hombre el que me va a sanar. Pensamos, ese tipo que puede hacer por mí, esa mujer que puede hacer por mí, ese anciano que puede hacer por mí, esa religión que puede hacer por mí, y yo quiero decir nada, pero Dios usa aún la sombra de un hombre para sanar los enfermos. Él quiere usarlos. Dice, aún los de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este día quiero invitarles a los que nos están viendo que pongan hoy sus enfermos delante del Señor. Hoy no es la sombra de Pedro, ¿sí? No es la sombra de Pedro. Cuando Pedro oró, Tabita se levantó, Tabita se levantó, Tabita se levantó, y la Biblia lo dice. Lo hizo el poder de Dios, lo hizo el poder de Dios, lo hizo el poder de Dios. ¡Qué tremendo! Pero Juanito, cuando Pedro oró, Tabita, una muerta, se levantó. Pero la historia de hoy, ¿sí la está entendiendo? Claro, por eso yo quiero decir algo. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Era el poder que venía, era el poder del Nazareno. Era el poder que venía, era el poder del Nazareno. Sí, Señor. No era la sombra. No son sus manos y las mías. Es el que vive en nosotros. Qué especial. Hoy, porque Jesús vive en mí, yo me atrevo a orar y decir, Señor, bendice cada persona que hoy necesita un milagro en su cuerpo físico. Una persona que necesita un milagro allá en su espíritu, en su alma, en su mente. Allí hay muchas personas enfermas con tristeza, con desilusión, diciendo, no sé qué voy a hacer. Pero solamente hoy vamos a dejar que esta palabra se cumpla en nosotros. Vamos a sacar a nuestros enfermos, vamos a ponerlos delante del Señor y vamos a decir, Señor, obra en este momento, en mi vida, en mi pariente, en esa persona que está enferma. Vamos a orar, Juanito. Vamos a darle gracias a Dios. Por eso necesitamos dejar que el Espíritu Santo viva en nosotros. Nuestra vida pueda agradar a Dios cuando nos santificamos a nosotros mismos. Dejamos la tristeza, la rabia, la ira,
dejamos la inmoralidad, la injusticia, el desorden. Eso sale de nuestra vida, pero entonces viene el Espíritu Santo a nosotros. Entonces viene la obra de Jesús a nosotros y entonces nuestra vida es usada por el Señor. El Nazareno está aquí y Él quiere hacer algo especial. Paséate, Nazareno, paséate, Nazareno. Sí, Él se quiere pasear a través de nuestra ciudad, a través de nuestras calles, a través de nuestras vidas. Por eso hoy vamos a dejarlo que Él obre. Ore conmigo, usted que tiene una necesidad, y vamos a decir: Señor, yo creo en tu poder. Si solo la sombra hoy es tu palabra, y en el nombre de Jesús esa palabra venga a nuestras vidas y cumpla el propósito. Padre, yo te doy gracias por los hermanos, las hermanas, los amigos y cada persona que hoy puede escuchar esta palabra. Pedro salía por las calles y tiraban los enfermos en sus lechos para que él pasara, y solo la sombra, porque tú vivías en él, eran sanos. Hoy, Señor, te pido, Padre, que los que están allí en sus hogares, allí donde quiera que se encuentren, que están enfermos, ahora mismo toda enfermedad salga de sus cuerpos para gloria tuya, que el poder tuyo, Nazareno, que el poder tuyo, Jesús de Nazaret, sea ahora derramado sobre estas vidas que están afligidas, que están enfermas. Que ahora, Señor, tú desaparezcas toda enfermedad, todo tumor, todo dolor, toda cosa que no está normal, se normalice en el cuerpo de mi hermano, de mi hermana, de esa persona que hoy dice: Señor, yo salgo, yo me postro delante de ti, yo acepto un milagro. Ahora reciba en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, reciba sanidad, y llevamos toda maldición de enfermedad a la cruz de Cristo, y por la llaga de Cristo oro sanidad, y toda persona atormentada por espíritus, por dolores, por problemas físicos y espirituales y emocionales, ahora sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por obrar y aceptamos un milagro en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Tengamos esa confianza y aceptemos que Dios en este momento ha obrado en nuestras vidas, porque es por su palabra y por fe la recibimos en nuestros corazones. Vamos a terminar esta mañana haciendo un anuncio. Próximo domingo 18 estaremos en la iglesia, allí en nuestra sede en La Gaitana. Estaremos teniendo nuestro culto. Invitamos a todos los hermanos con todos los protocolos necesarios, la distancia, el distanciamiento y todo lo demás, cada uno con su tapabocas. Vamos a estar allí en la casa de Dios el domingo para tener un tiempo de alabanza, de adoración, de celebración al Señor. Si usted está allí diciendo: yo no voy porque estoy enfermo, pues hermano, quédese en casa. Y si usted se siente que está enfermo y quiere ir y sentarse allí atrás o al lado de las puertas porque se siente afligido de alguna enfermedad, vaya, porque vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Quizás algunos digan: yo no puedo ir por esto, por lo otro, por los temores. No podemos dejar que las circunstancias nos limiten, y la Biblia dice: no dejen de congregarse como muchos lo acostumbran. Es verdad que tenemos que cuidarnos, pero podríamos mirar a un Maximino que el miércoles en el ayuno, después de que todo el mundo se fue, a las 11:30 llegó y se fue a las 12:30. Él llegó a las 11:30 y dijo: ¿ya se fueron los adultos? Porque si yo llego se asustan porque creen que estoy enfermo, soy muy viejito, pues yo vengo a alabar a Dios. Ahí vino a la iglesia este anciano con 92 años, estuvo allí conmigo celebrando, alabando, cantando himnos, leímos la palabra, oramos y se fue contento. Y dijo: yo no quisiera irme. Si un anciano como él de 92 años puede ir, entonces, ¿qué es lo que nos impide a nosotros?
Vamos a darle la gloria al Señor. Los invito próximo domingo, siéntase en libertad para ir a la casa de Dios. Dios los bendiga, tengan un buen fin de semana. Que Dios los guarde. Y recuerden, hoy no fue la sombra de Pedro, es Cristo Jesús en su vida y familia, bendiciéndolos ahora y siempre. Dios los guarde. Dios los bendiga. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Que se oigan sus voces, vamos. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Dilo de nuevo, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Oh, levante su voz y dígale, levántate y sálvame. Oh, oh. Levántate y sálvame. Súbale a volumen de su voz. Levántate y sálvame. Señor, levántate y
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu.